Bueno, hermanos, como les decía, em, la prédica tiene como título el mayor mensaje que el mundo debe escuchar. Y yo creo que está de más decir que hoy en día estamos en la era de la información, donde uno prende la radio, están diciendo algo, prende la tele, están dando otro tipo de información, en el celular, uno cualquier cosa, llegan mensajes, todos quieren decir algo, todos quieren informarnos algo. De hecho, ahora último, los concejales, ¿cierto? Los candidatos también, ellos se anunciaban. Uno iba a la plaza, allá habían varias fotos. Entonces, a veces llega a ser chistoso porque hasta en el alcohol gel, yo fui a Valdivia hace poco y hasta en el alcohol gel habían candidatos que se anunciaban. Entonces, vemos que el mundo nos rodea con diferentes tipos de información. Como decía yo, la televisión, las grandes marcas anuncian el nuevo producto que sale a la venta, ¿cierto? Todo esto ah, eh, no se cansa de repetirse, o sea, si nos vamos siglos atrás, sucedía lo mismo, la gente tenía que elegir a alguien, eh, antiguamente se usaba más el diario, pero siempre circulaba información. Siempre alguien decía algo, quería informar algo. Entonces, esto lo vemos años tras años y ahora va a continuar. Estamos en un tiempo donde todo es digital, ¿cierto? Más en el futuro quizás va a ser eh, aún más efectivo de diferentes formas. Entonces, vemos que esto se repite año tras año. Y eso nos recuerda, no sé si usted se recuerda, hermano, el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo del 8 al 11, cuando dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. O sea, vemos que el oído no se cansa de oír, el ojo no se cansa de ver, ¿cierto? Siempre se repite la misma información en el mundo entero. Pero hay una cosa que nosotros debemos recordar. Quizás nosotros ya olvidamos, ¿cierto? Cuando Chile ganó la Copa América o cosas, eventos que para el país pueden haber sido importantes. Hay cosas que a veces ya se olvidan, van quedando en el pasado, en el recuerdo, pero hay una información que debe estar presente constantemente. Y eso es lo más importante que nosotros debemos rescatar, que es que el cristiano, por medio del Espíritu Santo, no cese de comunicar el Evangelio desde las Escrituras a todo hombre. Si recordamos a Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces eso tiene que continuar año tras año predicando el Evangelio. Y en esta historia de Felipe y el eunuco, vemos cómo el Espíritu del Señor planifica todo para traer salvación a aquel hombre. Por medio de Felipe, que ahora curiosamente Felipe ahora entendía bien el mensaje de salvación. ¿Por qué? Ahí vamos a ir viendo por qué ahora Felipe entiende bien el mensaje. Si hacemos una pequeña biografía, un repaso sobre la vida de Felipe, versículos atrás, vemos que Felipe fue escogido, ¿cierto? Uno de los 12 apóstoles, en Mateo capítulo 10, versículo 3. Él también llamó a Natanael desde Besaida para que viniera y viera a Jesús, en Juan capítulo 1, versículo 43 al 45. Desde sus inicios, Felipe deseaba llevar a la gente partiendo por sus más cercanos, quería traerlos a Jesús. Más tarde vemos que Jesús puso a prueba a Felipe en cuanto a alimentar a la multitud. No sé si usted se recuerda, en Juan capítulo 6, versículos 5 al 7,
cuando Jesús le dice qué vamos a hacer con esta gran cantidad de gente, ¿cierto? ¿Cómo los vamos a alimentar? Felipe no supo qué responder, no confió, no entendió en el poder del Señor. Felipe aún no comprendía bien en el poder de su Señor. Entonces, también podemos ver otro episodio. En una ocasión Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre. En Juan capítulo 14, versículo del 8 al 9. Y Jesús nuevamente le explica que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre, porque él hace la voluntad del Padre. Entonces Felipe fue un discípulo, al principio puede haber sido incrédulo, quizás tímido, pero al final entendió el mensaje y esto es lo grandioso, que él entendió el mensaje de salvación al punto de morir. Después, si nos vamos al futuro, más adelante, Felipe muere en la ciudad de Hierápolis, una ciudad que está en la provincia de Frigia, muriendo. Incluso lo apedrearon, luego lo crucificaron. Más adelante algunos historiadores dicen que 2 de sus hijas la enterraron, una a su derecha, otra a su izquierda, están sus tumbas. Entonces eso fue como un pequeño repaso de la vida de Felipe. Él al principio era incrédulo, luego entendió el mensaje al punto de llevar el evangelio hasta la muerte. En el versículo 26 de esta historia, en el 27 de la historia de Felipe y el etíope, podemos preguntarnos quién era el etíope eunuco. ¿Qué significa eunuco? Era una persona que estaba castrada, ¿cierto? Sin sus órganos genitales, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacía esto voluntariamente? Para cuidar de la reina o dedicarse a esos asuntos exclusivamente con el rey, con sus mujeres. Entonces vemos que el eunuco quizá era un funcionario de alto rango. El eunuco probablemente haya sido un hombre temeroso de Dios que vino a adorar al templo en Jerusalén, pero no se había hecho prosélito. O sea, ¿qué significa esto? Que quizá el eunuco simplemente estaba desgustando, estaba conociendo de Dios, iba a adorar, pero aún no se había circuncidado ni todo eso, porque él era eunuco con la descripción que acabo de mencionar. Entonces podríamos decir que el eunuco tenía prohibido entrar al interior del templo. ¿Por qué digo esto? Porque en Deuteronomio capítulo 23 versículo 1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Entonces puede ser que el eunuco desde fuera iba a adorar al Señor o a conocer más allá de quién era este Dios de Israel. Es importante también notar que él haya estado leyendo al profeta Isaías, como vemos ahí en el versículo 28. Quizás él tenía un papiro de todo el libro de Isaías. Aquí, si entramos a especular, podríamos decir que quizás él estaba leyendo la porción de Isaías donde dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente de Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Eso dice en Isaías capítulo 56, versículo de 3 al 5. O sea, había una promesa para el eunuco y quizá él por eso también estaba leyendo Isaías. Quizá él ya había leído en ese tiempo, que en el trayecto que se iba ya para Etiopía, él había leído esa porción, quería entender que lo que Isaías decía. También debemos recordar, hermanos, que ahí sale un nombre, ¿cierto? Candace. ¿Qué significa esto? Que este es más que nada un título que tiene esta mujer.
un título así como Faraón. Candace es un título para la reina, que para los etíopes la reina solamente se dedicaba a las cosas comunes, quizá ir a visitar a los países vecinos, el gobierno de su país, todas esas cosas comunes que tenía su reino, ella se dedicaba a eso. De hecho, la palabra apropiada debería ser Kandaki, con K de kilo, que es como el título de Faraón, ¿cierto?, allá en Egipto. Y esto debemos notar que ella era reina, pero había un rey también en Etiopía, y era su hijo. Pero el hijo ya, ahí los etíopes lo adoraban, decían que era como el hijo del sol. Lo calificaban ya como muy, muy sagrado para que se dedicara a las cosas comunes. Entonces ahí vamos viendo que el eunuco había visitado Jerusalén, ¿cierto?, como un adorador, probablemente durante las grandes fiestas que se hacían en Jerusalén, y ahora regresaba por un camino desértico a casa leyendo. Quizá él tomó esa ruta para ir leyendo tranquilamente, tratando de comprender lo que Isaías decía. Recordemos que él no tenía la Biblia como la tenemos nosotros. El Nuevo Testamento, Antiguo Testamento no lo tenía, sino que era un papiro, que lo más probable que haya tenido solamente el libro de Isaías, y tenía que leerlo en voz alta, de hecho. Y ahí vamos a ir viendo todos esos pequeños detalles. Del versículo 29 al versículo 31 vemos que el Espíritu Santo instruye a Felipe a que se acerque, ¿cierto?, al carruaje. Y ahí fue cuando Felipe escuchó que el etíope estaba leyendo Isaías. ¿Y por qué lo escuchó? Porque, como les decía, en la antigüedad siempre se leía en voz alta. ¿Y por qué se leía en voz alta? Porque no existía la imprenta, todo era a mano, las copias, entonces las letras muchas veces no se distinguía bien, y para poder deletrear tenían que hacerlo en voz alta. Para poder memorizar el texto lo hacían en voz alta la mayoría de la gente. Entonces por eso Felipe fue el que escuchó al etíope lo que estaba leyendo. Entonces cuando Felipe lo escucha, y vemos que le dice: ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope, vemos su humildad y honestidad cuando reconoce que no sabe, y piensa que Felipe sí, y ahí lo invita al carro, que se suba, y ahí se fueron juntos los dos. Después, en el versículo 32 al 33, el pasaje que estaba leyendo era la gran profecía del siervo sufriente, ¿cierto?, el cual se había cumplido tan recientemente en el sacrificio de Jesús. Buen pasaje estaba leyendo el etíope. Después, en el versículo 34 al 35, la confusión del etíope era comprensible, ya que ni los judíos entendían quién era este Mesías venidero. No entendían quién era. Entonces menos iba a saber el etíope. Entonces Felipe no encontró ninguna dificultad para explicarle el evangelio a partir de aquella profecía. Felipe con paciencia le predicó, le dio a entender de qué se trataba, de que era Jesús y no otro el que ofreció su vida en sacrificio por el pecado, ¿cierto? Y nos dio la justificación a todos nosotros. Eso era lo que quería decir el profeta Isaías. Después, ya al final de esta narración, en el versículo 36 al 38, lo más probable es que Felipe, con la exposición de las Escrituras, tocó el corazón del etíope, ¿cierto?, para que éste anhele ser salvo. Después vemos que claramente se ve el respaldo del Espíritu Santo, porque justo en ese lugar desierto había agua. Tanto iba a ser la coincidencia que justo había agua. Sabemos que no es coincidencia, sabemos que el Espíritu Santo estaba obrando desde ya, ¿cierto? Entonces, ahí llega, ¿cierto?, a la fuente de agua. El etíope se bautiza, pide bautizarse. Y también debemos, si tienen su Biblia ahí, la pueden marcar en el versículo 37. Ese versículo no aparece
en los manuscritos más antiguos que se han encontrado sobre la escritura, no aparece ese versículo 37. Pero quizás los escribas, al paso del tiempo, quizás lo añadieron para quizás reforzar la idea de que solamente la salvación es por fe en Jesucristo, porque es lo que dice el versículo. Ya para terminar ahí en la última parte de la narración, en el versículo 39, vemos que el propósito divino al enviar a Felipe camino a Gaza se había cumplido, ¿cierto? Llega un ángel, le habla a Felipe, luego el Espíritu Santo lo va guiando hasta que cumple la misión. ¿Cuál era el objetivo? De predicarle el evangelio al etíope. Este se convierte y ahora Felipe vemos que cumple la misión y es arrebatado. Esta palabra se repite ya en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 16 también. Hablan de esta misma idea, de que Felipe luego se encontró en Azoto. Eso de que se encontró en Azoto, o sea, no dice Felipe llegó caminando, no nos da a entender eso, sino que simplemente Felipe se encontró en Azoto. Indica que quizás pudo haber sido transportado de forma milagrosa por el Espíritu Santo. Eso no está claro, pero sí sabemos que el Señor tiene poder para hacer como Él quiere. Algunos datos interesantes que debemos tener en cuenta también es que el eunuco gozoso no le tomó mucho tiempo de ser un gran misionero en medio de su propio pueblo, como menciona Ireneo en su obra Contra herejías. O sea, más adelante, 100 años después, mueren los discípulos, ¿cierto? Hay una nueva generación de creyentes, líderes. Uno de ellos era un padre de la iglesia, o sea, él era un nuevo líder, seguidor de Felipe, un hermano que creció, maduró en su fe, ahora era líder de la iglesia en aquel tiempo. Se llama Ireneo. Él escribió una obra que se llama Contra herejías. Y en esa obra menciona que el etíope fue un gran predicador en su tierra. Se convirtieron varios. Eso tampoco no es a ciencia cierta, digamos, no se puede afirmar, pero se cree eso, puede haber sido esa posibilidad. También los etíopes eran considerados por los griegos y las ciudades vecinas como los que vivían en el filo del mundo, desde los tiempos de Homero, no Homero Simpson, sino que el poeta Homero, el poeta griego allá en el siglo VIII antes de Cristo, escribió dos grandes obras, la Odisea, la Ilíada, pero en la obra de la Odisea él menciona a los etíopes como los últimos hombres. Entonces, esto también nos da a entender que el testimonio de los apóstoles había alcanzado ya hasta el fin del mundo, como menciona Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es como decir ahora los centroamericanos, ¿cierto? Que nos mencionen a los chilenos como los que viven al fin del mundo, ¿cierto? Es para darle un ejemplo. Entonces, luego la narración en el versículo 40, Felipe, el evangelista, continúa llevando el evangelio por la costa de Israel. Las ciudades que se mencionan ahí están en la costa de Israel. Y más adelante, en el capítulo 21 de ellos, versículo 8, vemos que Felipe llega a vivir a la ciudad de Cesarea. Ahí estuvo viviendo un tiempo Felipe, luego fue a predicar a las diferentes partes donde el Señor lo llevaba, y como mencioné al principio, murió allá en la ciudad de Hierápolis. Bueno, ese es como el contexto histórico, ¿cierto? Podemos anotar algo, nos puede dar luz a entender esta historia, el trasfondo de esta historia. Pero el gran tema de esta historia es que el Espíritu de Dios nos guía a que comuniquemos el Evangelio desde las Sagradas Escrituras a todo hombre. Ese es el gran tema que resuena en esta historia.
que el Espíritu Santo nos guía a que comuniquemos el Evangelio desde las Sagradas Escrituras a todo hombre. Y ahí podemos ir analizando mano a mano, versículo 26 hasta el versículo 27. Dice: un ángel del Señor habló con Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Hermano, el Señor nos manda a comunicar el Evangelio en ocasiones a personas en específico. Sabemos que el Evangelio debemos compartirlo a toda criatura, pero a veces el Señor nos manda a comunicar el Evangelio a personas en específico. Personas que ante la semilla de la palabra son buena tierra y tienen hambre de la palabra de Dios. A veces hablamos con nuestros colegas: no, si yo estoy leyendo la Biblia, nos cuentan y cosas así. Personas que son buena tierra, reciben bien la palabra, les interesa, como el etíope. Entonces ahí nosotros debemos entrar a comunicar el Evangelio. El Señor nos enseña que independientemente si la persona sea de un estatus social alto o de otra cultura, como en este caso, nosotros debemos saber comunicar el Evangelio, no atemorizarnos, no tener vergüenza de repente, quizás, no es que esa persona es más intelectual o esa persona no es de una clase social alta, o no, esa persona, mira, es pobrecita, no. No, hermano, nosotros debemos comunicar el Evangelio independientemente de la persona que sea. Si el Señor nos llevó ahí, debemos compartir la palabra, esa palabra de salvación. De hecho, Colosenses capítulo 4, versículo del 5 al 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, este texto nos dice que nosotros debemos defender la palabra de Dios. A veces cuando alguien la ataca, ¿cierto? Nos dicen: no, si la Biblia tiene errores, tiene esto, otro. Nosotros debemos responder bien a esas objeciones. Pero también nosotros debemos hablar bien a la hora de compartirla, a la hora de explicarla, ¿cierto? También tenemos que responder bien a eso. Segundo, como el etíope debemos tener esa hambre de buscar a Dios por medio de las Escrituras. Imagínese el etíope. Él no era judío, no era cristiano, pero anhelaba conocer más de Dios por la Escritura. Entonces nosotros debemos también tener esa hambre, hermano. Esa hambre de buscar a Dios por medio de las Escrituras. Antes nuestro hermano Ricardo compartía el Salmo 120. Vayamos al Salmo 119, el versículo 97 y el versículo 105. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice el salmista, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y termina: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una tremenda riqueza encontramos en la palabra de Dios, ¿cierto? Era lo que el etíope
quizás estaba discerniendo. El etíope quizás estaba entendiendo de que había una gran riqueza, una delicia en la palabra del Señor. Y nosotros ahora que tenemos la escritura completa, hermanos, ¿cuánto más nosotros nos debemos dedicar a ella? Debemos buscarla como el salmista. De hecho, Jeremías, capítulo 15, versículo 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre invoqué sobre mí, y Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15, 16. O sea, aquí vemos también que el profeta, él lo menciona de una forma poética, ¿cierto? Tus palabras yo me las comí, me fue por gozo y alegría para mi corazón. ¿Es así, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros? ¿Comemos las palabras? ¿Es nuestro gozo, es nuestra alegría leer la Biblia? Eso debemos reflexionar en ello. Continuemos con la historia en el versículo 29 al 35. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondióle eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. El Espíritu Santo, hermano, nos guía a comunicar el Evangelio desde las Escrituras. Eso siempre debemos tenerlo en claro. No se trata de nosotros comunicar el Evangelio, no porque yo tuve esta experiencia, esto y esto otro, no. Sino que lo principal es que nosotros comuniquemos el Evangelio desde las Escrituras. No es una palabra que nace de nosotros, sino que es la palabra de Dios la que nosotros debemos compartir primeramente. Obviamente que nosotros también podemos decir nuestro testimonio, ¿cierto? Y que complemente todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero el mensaje que nosotros debemos compartir es desde las Escrituras. Entonces pero para eso también debemos entender las Escrituras, para poder explicarlas, ¿cierto? Felipe entendía las Escrituras. Sabemos que él en sus inicios era tímido, era incrédulo, ¿cierto? Le dijo al Señor: muéstranos al Padre, y cosas semejantes, ¿cierto? De hecho, cuando Jesús le habla a un muchacho, dice la Escritura, de que lo siga, hay un muchacho que dice: espera, me deja enterrar a mis padres. Se dice que esa persona era Felipe. Entonces vemos que Felipe en sus inicios era incrédulo, desconocía la Escritura, desconocía muchas cosas del mensaje de salvación, pero ahora ya la entendía. Ahora ya era capaz de explicarla a este eunuco. Entonces nosotros debemos imitar eso. Debemos entender las Escrituras para poder explicarlas cuando nos toque conversar con alguien. Ahí no va a tener usted al pastor, ni muchas veces no va a andar usted con la Biblia cuando anda de viaje o haciendo otras cosas. Tiene que saber qué es lo que dice la Escritura, saber explicarla en ese momento. Si recordamos el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice, palabra de Jesús, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Señor nos dice que debemos escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar significa investigar. No basta simplemente con leer la Biblia,
de tal versículo a tal versículo y con eso estoy conforme durante el día, no. Sino que nosotros, hermanos, debemos indagar, investigar qué significa este tema, qué dice la palabra sobre el bautismo, sobre la salvación, muchas dudas que nosotros tenemos. Entonces nosotros debemos investigar eso, profundizar en las Escrituras. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí vemos que Pablo, para él solamente importaba el conocer a Jesús. Lo demás era basura. Así también nosotros, hermanos, no quiere decir que nosotros ahora botemos a la basura todo lo demás que tenemos, las cosas materiales, no. Pero sí, nuestra prioridad, hermano, debe ser el conocer a Jesús. Ese debe ser nuestra prioridad, lo que nos desvele, el conocer a Jesús. Y este conocimiento no solamente es un conocimiento intelectual, sino que también es un conocimiento de relación. Yo conozco a Jesús porque yo oro. No simplemente yo conozco a Jesús porque este versículo dice esto, no. Sino que yo también conozco a Jesús, que Jesús es un Dios de amor, porque veo todos los días su misericordia. Entonces, tenemos estas dos caras del conocimiento, tanto intelectual como en nuestra relación con Él. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Salmo, como leíamos, Salmo 119, versículos 66, 72, dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, dice el salmista. También el salmista continúa en el Salmo 119, 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así es de dulce la Escritura, lo sabemos, hermanos. Todos nosotros experimentamos lo que es la Escritura, ¿cierto? Lo dulce que ella puede ser. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que algunos dicen, yo me sé varios versículos de memoria, pero como Felipe podríamos decir, ¿pero entiendes lo que lees? Otros dicen, constantemente leo la Biblia, pero ¿entiendes lo que lees? Otros dicen, yo todos los días leo la Biblia, pero ¿entiendes lo que lees? Ahí está la riqueza en entender lo que la Biblia dice. No saco nada de leer todos los días la Biblia si no estoy entendiendo lo que dice. De hecho, rescaté una frase, hermano, que este es una alegoría que hace Charles Spurgeon, uno de los predicadores más famosos. Él dice, las mariposas vuelan en el jardín, pero nada resulta de su fugaz aleteo. Pero mira cómo se zambullen las abejas en el cáliz de las flores, y cómo salen con sus patitas cargadas de polen, y con sus estómagos llenos de la más dulce miel para sus panales. Esa es la manera de leer la Biblia. Es preciso meterse en las flores de las Escrituras, zambullirse en el significado íntimo y chupar esa secreta dulzura que el Señor ha puesto allí para nuestra nutrición espiritual. Eso es lo que nosotros debemos hacer, no como mariposas, sino como esa abejita que se zambulle en las flores y extraen lo más dulce, el néctar, el polen de las flores. Nosotros debemos extraer esa dulzura de las Sagradas Escrituras, lo que nos nutre al entenderla. Como el etíope también debemos tener la humildad de admitir no saber y pedir ayuda. Muchas veces yo sobre todo cuando llegué a la iglesia, desconocía muchas cosas de la Escritura, del Señor, y le preguntaba yo al pastor, le preguntaba a los hermanos, y de a poco iba haciéndome una idea, iba entendiendo.
Debemos tener la humildad, hermano. Ahora que uno lleva bastante tiempo en el Evangelio, muchas veces uno se pone orgulloso. A veces dice, no, ¿qué me va a enseñar este que lleva menos tiempo que yo? No sé. Pero debemos dejar el orgullo de lado, debemos ser humildes como el etíope y admitir que a veces no sabemos y preguntar, pedir ayuda. Colosenses capítulo 3, versículos 12, 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros como cristianos tenemos una vestidura, y esa vestidura es el ropaje que el Señor nos da. Y no es de lana, no es sintética ni nada, sino que sus fibras están entretejidas con esas características, con misericordia, con benignidad, con humildad, mansedumbre, paciencia. Esos son los hilos de la vestidura que nosotros como cristianos estamos usando o debemos usar. Debemos tener humildad en pedir ayuda cuando no sabemos algo, hermano. Otra cosa que podemos ver en esta historia es que no solo desde las profecías, sino desde toda la Escritura, debemos hablar de Cristo. Una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura habla de Cristo. La Biblia se trata de Él, no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, del amor que Él tuvo para con el mundo y poder redimirlo. Entonces nosotros, aquí imagínense, Felipe le tocó explicar esa profecía que se encuentra ahí en Isaías 53. Era fácil entender para nosotros, ¿cierto? ¿Quién era ese siervo sufriente que no abrió su boca? Ese cordero. Entonces, nosotros debemos entender que no solo de esa profecía nosotros podemos explicar el Evangelio, sino que de cualquier versículo de la Biblia, de cualquier historia, de cualquier libro de la Biblia, nosotros podemos llegar al mensaje de salvación. Eso es lo que enseña 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice, toda la Escritura, no solamente una parte, no dice los evangelios, no dice Isaías, sino que dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos explicar el Evangelio, hermano, tenemos que tener la capacidad de hacerlo de cualquier parte de la Escritura. Si alguien nos pregunta, Adolfo, ¿qué significa este versículo en Apocalipsis? O acá en Génesis, nosotros debemos saber explicarlo y llegar al Evangelio, llegar al mensaje de salvación, presentar a Cristo. En el versículo 36 al 38, continuemos con la historia, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Como decíamos anteriormente, el versículo 37, ¿cierto? Ese está en duda si es que realmente está en los manuscritos más antiguos. Pero lo que nos enseña esto es de que no debemos dejar solo a quienes aceptaron el Evangelio, ya que ellos necesitan de nuestra ayuda para cumplir con lo que Dios manda en su palabra. Yo cuando recibí el Evangelio y me bauticé, hubieron personas alrededor mío, ya sea el pastor o hermanos, y ellos me explicaron cuál era el paso a seguir. Me sostenieron. Había muchas cosas que uno nace de nuevo, está como un bebé espiritualmente, desconoce muchas cosas.
pero hay gente a nuestro alrededor que nos ayuda, ¿cierto? Asimismo, nosotros debemos ayudar al resto. Si conocemos a alguien, tenemos la oportunidad de estar junto a alguien que haya nacido de nuevo, un nuevo creyente, ayudémosle, hermano, así como el etíope tuvo esa bendición con Felipe, incluso él la bautizó ahí mismo. Nosotros tengamos esa bendición, seamos dadivosos en ayudar, en dedicar ese tiempo. Debemos involucrarlo en el proceso de conversión de una persona, ¿cierto? Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja con otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sabemos que uno nace de nuevo, es una guagua, se tropieza, chilla, llora, ¿cierto? Patalea, cualquier cosita en la iglesia, no me gustó esto, pero ahí uno tiene que tener paciencia, explicarle al hermano o a la hermana recién convertida, decirle, hermano, bueno, eso es así, ¿cierto? Explicarle, teniéndole paciencia, soportándolo, así como también a nosotros nos soportaron cuando nosotros llegamos recién a la iglesia. Y todavía nos soportan a veces. Entonces, tenemos que tener esa paciencia, hermano. Por último, vayamos ahí al versículo 39 al 40. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí termina la historia de Felipe con el eunuco, y esto nos quiere decir que comunicar el Evangelio, o sea, debemos comunicar el Evangelio en diferentes lugares y de diferentes maneras. A veces nos toca así. Por ejemplo, si recordamos a mis hermanos del MIVA, en un tiempo estuvieron en Riñihue, ¿cierto? Comunicando el Evangelio. Luego me incorporé yo, íbamos a visitar a diferentes hermanos, ¿cierto? A Las Lomas, a diferentes lugares también, a Pancul, recuerdo, dentro de la ciudad también. Se comunicaba el Evangelio. A veces nos toca así. Ahora estamos en este periodo donde quizás nosotros nos llevamos gente a la iglesia para que escuchen el Evangelio. Ahora nosotros nos toca más comunicar el Evangelio en nuestro trabajo, donde nosotros vayamos, ¿cierto? Debemos hacerlo como lo hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no hacía campaña, no llevaba gente a los cultos. Ellos solamente los cultos eran para creyentes. Lo que hacían los primeros cristianos. Entonces, nosotros ahora quizás estamos viviendo en este periodo de no tenemos iglesia física, sino que nos juntamos de esta manera. Pero sea la forma que sea, hermanos, debemos llevar el Evangelio. Debemos comunicar el Evangelio, ya sea trayendo gente a la iglesia, fuera de la iglesia. A veces no siempre va a ser igual. En este caso, como Felipe y el eunuco, Felipe le tocó partir de Samaria. El Espíritu lo mandó a que, un ángel lo mandó a que se encuentre allá en el desierto, lejos, para predicar el Evangelio allá. Entonces a veces nos toca esa realidad. Como decía yo anteriormente, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso le tocó hacer a Felipe y también nos toca hacer a nosotros hasta los últimos de la tierra. Así que, hermanos, seamos sensibles a la voz del Señor, a predicar el Evangelio en diferentes lugares, de diferentes maneras. A veces nos va a tocar hacerlo. Por eso que la aplicación de todo esto es que el Señor nos guía de forma específica a hablarle a alguien, y quizás de diferente estatus social o cultura. Actualmente tenemos haitianos, ¿cierto? Se ven. A veces nos va a tocar predicarle a ellos si tenemos la oportunidad. Pero debemos ser eficaces en presentar claramente el Evangelio desde las Escrituras, ya que quizás nunca volveremos a ver a aquella persona que Dios puso en nuestro camino. En la hora exacta
y en el preciso lugar. Eso debemos tener en cuenta, hermano, que todo no es casualidad, sino que hay un propósito detrás al encontrarnos con alguien desconocido. La historia de Felipe y el etíope nos enseña que no existen coincidencias, sino propósitos. Y aquí, para concluir, podemos decir lo siguiente: que estos dos hombres se hayan encontrado fue porque Dios lo propuso, tanto para salvación del eunuco y muchos de su nación, y la oportunidad de Felipe de glorificar el nombre del Señor al exponer su palabra. Actualmente, en un mundo donde todos quieren comunicar algo, debemos tener en cuenta que el discípulo de Cristo debe comunicar lo más importante, las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Como dice el título de este sermón, este es el mayor mensaje que el mundo debe escuchar. Y ahí, hermanos, quisiera